Imagina por un momento estar en la piel de Moisés, un hombre común, nacido en una época de opresión, que un día se encuentra frente a una zarza ardiente que no se consume, escuchando la voz de Dios llamándolo por su nombre. Sientes miedo, incertidumbre, y probablemente piensas, ¿por qué yo? ¿Qué puedo hacer yo en esta situación tan grande? ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Como si Dios te estuviera llamando a algo que parece imposible? Bueno, déjame decirte que si Moisés, el hombre que fue elegido por Dios para liberar a todo un pueblo, pudo responder a ese llamado, tú también puedes. Todos enfrentamos momentos en los que sentimos que nuestras vidas no tienen propósito o que no somos suficientes para las tareas que Dios nos ha encomendado. Quizá te sientes como Moisés en ese momento de dudas, cuando se enfrentó al faraón y pensaba que no era capaz. O como cuando el pueblo de Israel estaba al borde de la desesperación, sin salida, y vio el mar frente a ellos. Pero lo que Moisés nos enseña a través de sus pruebas es que, a pesar de las dificultades, la obediencia a Dios y la fe en Él transforman lo imposible en un milagro. Así fue como 3 pruebas decisivas cambiaron la historia no solo de Moisés, sino de toda la humanidad. Hoy quiero llevarte a un viaje para explorar las 3 pruebas más grandes que Moisés enfrentó y cómo éstas no solo cambiaron su vida, sino que alteraron el destino de millones de personas. Estas pruebas son tan misteriosas, tan asombrosas, que incluso hoy, miles de años después, siguen dejando a los creyentes reflexionando sobre el poder de la fe. Pero lo más interesante de todo es que estas pruebas no solo son lecciones para Moisés, sino también para cada uno de nosotros hoy. Espera, antes de continuar. Si estás disfrutando este contenido, asegúrate de darle un like y suscribirte a Misterios Divinos. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas puedan descubrir estas poderosas enseñanzas sobre la fe. No te pierdas lo que está por venir. Si miramos la vida de Moisés, podemos ver cómo, a lo largo de su historia, se presentan 3 momentos cruciales que lo marcaron de manera tan profunda que no solo cambiaron su destino, sino que transformaron el rumbo de la historia. Y estas 3 pruebas están tan llenas de misterio que, incluso aquellos que estudian la Biblia profundamente, se sienten atraídos por el poder y la revelación que contienen. Estas pruebas son: 1. La llamada en la zarza ardiente, un momento que, si bien parece ser el inicio de todo, es en realidad un desafío a la fe, a la confianza y a la capacidad de escuchar la voz de Dios cuando todo parece en contra. 2. El desafío de liberar al pueblo de Israel. Moisés se enfrenta a un faraón terco y a todo un sistema de poder aparentemente invencible. ¿Cómo pudo Moisés, un hombre que había pasado años como fugitivo, desafiar al líder más poderoso de su tiempo? 3. La partición del Mar Rojo, el momento en que Moisés, guiado por la voz de Dios, se enfrenta a lo que parecía una trampa mortal. El ejército egipcio persiguiéndolos por un lado y el mar bloqueando el paso por el otro. La pregunta es, ¿cómo Moisés pasó de ser un hombre lleno de dudas a un líder que dividió las aguas de un mar entero? Ahora bien, te pregunto a ti, ¿te has sentido alguna vez atrapado entre un mar de problemas sin salida? ¿O has sentido que el peso de las expectativas o de las circunstancias está a punto de hundirte? Es normal sentir dudas y temores cuando las pruebas de la vida se vuelven más grandes que nuestra capacidad humana. Pero lo que quiero mostrarte hoy es que las pruebas de Moisés fueron en realidad oportunidades para que su fe creciera y para que él se convirtiera en el hombre que Dios necesitaba que fuera. Déjame contarte algo personal. Hace algunos años me encontré en una encrucijada muy parecida a la de Moisés. Había orado durante meses pidiendo una dirección clara de Dios. Había pasado por momentos de incertidumbre y miedo, preguntándome si era capaz de cumplir con el llamado que sentía en mi corazón. Como Moisés, mis propios temores me decían que no estaba preparado, que no tenía las cualidades necesarias. Pero fue en un momento muy oscuro de mi vida que, como Moisés en la zarza ardiente, sentí que Dios me estaba diciendo: es hora de moverte, es hora de confiar. Y aunque no entendía cómo ni por qué, di el paso. Como Moisés, encontré que el llamado de Dios no está basado en nuestras capacidades, sino en su poder y en la confianza que tengamos en Él.
Hoy, Moisés es recordado como uno de los más grandes líderes en la historia bíblica. Pero las pruebas que enfrentó no fueron fáciles ni rápidas. Cada uno de esos momentos estuvo lleno de sufrimiento, de decisiones difíciles y de momentos donde el pueblo de Israel perdió la esperanza. Si bien Dios le mostró a Moisés lo que debía hacer, Moisés tuvo que tomar decisiones, dar pasos de fe y confiar en que Dios estaba con él, incluso cuando todo parecía perderse. A medida que exploramos cada una de estas pruebas, quiero que te preguntes, ¿cómo reaccionarías tú en esas situaciones? Y más importante aún, ¿qué lecciones podemos aprender nosotros de estas pruebas? ¿Y cómo podemos aplicar esos principios hoy en nuestras propias vidas? La primera prueba que Moisés enfrentó es quizás una de las más misteriosas y fascinantes. La zarza ardiente no solo fue un espectáculo sobrenatural, sino que marcó el principio de un llamado divino que cambiaría no solo la vida de Moisés, sino el destino de toda una nación. Vamos a adentrarnos en este momento crucial, porque lo que Moisés vivió aquí es algo que puede resonar con todos nosotros. La primera gran prueba que Moisés enfrentó no fue una batalla contra un ejército, ni un desafío ante el faraón. Fue una experiencia profundamente personal, algo que marcaría su destino para siempre. Imagina la escena, un hombre común, viviendo como fugitivo, lejos de la vida que conoció, pastoreando ovejas en el desierto de Madián. La vida parecía haberlo dejado atrás, como si fuera un simple hombre entre millones, en un lugar donde la rutina diaria era su única compañía. Y entonces, en medio de esa aparente tranquilidad, algo extraordinario sucedió. En Éxodo 3, 1-6 encontramos uno de los momentos más misteriosos y asombrosos de la historia de Moisés. Nos dice que Moisés apacentaba las ovejas de su suegro Jetró, sacerdote de Madián, y condujo las ovejas a través del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Pero lo que Moisés no sabía era que ese día, en ese lugar, Dios lo iba a llamar de una manera que cambiaría su vida por completo. Éxodo 3, 2 dice, «Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía». Imagina por un momento que tú también estás en el desierto, solo, cansado, buscando alimento o simplemente haciendo tu trabajo. Y de repente ves algo tan extraño y sorprendente, una zarza ardiendo que no se consume. Es algo tan fuera de lo común que no puedes evitar mirarla fijamente, tratando de entender lo que está sucediendo. Y aquí está lo asombroso. Lo que Moisés hizo después de ver la zarza fue lo mismo que haríamos muchos de nosotros al enfrentar algo tan misterioso. Y dijo Moisés, «Iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema?» Éxodo 3, 3. Es importante notar que Moisés, al ver la zarza ardiendo, no se apartó ni se apresuró a huir. No fue una simple curiosidad, sino una profunda inquietud en su corazón. Algo en él sabía que aquello no era un accidente. Había una razón detrás de esa llama. Y a veces, amigos míos, Dios también nos pone ante situaciones que nos hacen detenernos, que nos hacen mirar más allá de lo evidente. Como Moisés, en esos momentos debemos preguntarnos, ¿qué me está queriendo decir Dios aquí? Y fue en ese momento, cuando Moisés se acercó más a la zarza, que la voz de Dios resonó desde el fuego. «Moisés, Moisés». Qué impresionante debe haber sido escuchar su nombre pronunciado por Dios mismo. Moisés, el hombre que había huido de Egipto, que se sentía insignificante, que pensaba que ya no tenía propósito, ahora se encontraba cara a cara con el Creador. Dios le dijo, «No te acerques, quítate los zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa». Y luego le reveló su misión. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios». Éxodo 3, 5-8. Este es el primer gran punto de esta prueba. Moisés, un hombre con dudas y temores, está siendo llamado a hacer algo que él mismo no cree que puede hacer. Dios no solo lo llama, sino que lo llama para una misión que no solo afectará su vida, sino que cambiará la historia de un pueblo entero.
Moisés se siente abrumado, inseguro. ¿Cómo responder a este llamado tan grande? En Éxodo 3:11, vemos que Moisés responde: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esta respuesta refleja lo que muchos de nosotros sentimos cuando Dios nos llama a algo grande. Moisés se siente insuficiente, incapaz y temeroso. ¿Te has sentido alguna vez así? Cuando sientes que Dios te llama a hacer algo y te preguntas: ¿quién soy yo para hacer esto? ¿Cómo podría yo? Pero es aquí donde la lección profunda comienza a tomar forma. Dios no le responde a Moisés diciendo que él es un hombre capaz, ni le da una lista de cualidades que le harían apto para la tarea. En cambio, Dios le responde: ciertamente yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Es decir, el poder no está en lo que Moisés puede hacer por sí mismo, sino en lo que Dios hará a través de él. Moisés enfrenta aquí su primer gran desafío, la duda sobre su capacidad. Pero la respuesta de Dios nos enseña algo fundamental. No importa cuán incapaces nos sintamos, cuando Dios nos llama a algo, Él mismo va con nosotros. Así como Moisés, muchos de nosotros tenemos momentos en los que sentimos que estamos siendo llamados a algo que está más allá de nuestras fuerzas. Puede ser un reto en la vida personal, un desafío en el ministerio o una prueba que nos exige salir de nuestra zona de confort. Como Moisés, podemos ser tentados a decir: ¿quién soy yo para hacer esto? Pero quiero que recuerdes algo importante. Dios no elige a los capacitados, Él capacita a los llamados. Y así Moisés comenzó a aprender una lección crucial. El llamado de Dios no siempre se siente cómodo ni seguro, pero lo que Dios quiere de nosotros es obediencia y disposición. En cada uno de los momentos de nuestras vidas, cuando algo nos llama, ya sea una voz interna o una señal de Dios, debemos acercarnos con la misma disposición de Moisés, dispuesto a escuchar y dispuesto a confiar. Porque lo que Moisés no sabía en ese momento es que ese pequeño paso, esa simple decisión de escuchar, lo llevaría a uno de los milagros más grandes de la historia. Ahora, Moisés, al aceptar el llamado de Dios, se encuentra con un nuevo desafío, el de liberar al pueblo de Israel, un desafío más grande que lo llevará frente al faraón y al corazón del sistema opresivo más poderoso de la época. Pero antes de todo esto, Moisés necesitaba comprender que Dios lo había llamado para una misión mayor, una misión que trascendía cualquier duda o miedo que pudiera tener. Y este llamado le preparó para lo que vendría. Después de la experiencia sobrenatural de la zarza ardiente, Moisés había aceptado el llamado de Dios. Pero ahora venía lo verdaderamente difícil. El Dios que le habló en el desierto no solo le dio un mandato, sino que lo envió a enfrentar a un poder terriblemente formidable, el faraón de Egipto. Moisés no solo debía desafiar a un hombre, debía desafiar a todo un sistema de opresión que había esclavizado a su pueblo durante más de 400 años. ¿Te imaginas estar en los zapatos de Moisés en ese momento? ¿Cómo te sentirías al estar frente al hombre más poderoso del mundo, con una petición que parecía absurda? ¿Deja ir a mi pueblo? Probablemente sentirías lo mismo que Moisés: miedo, inseguridad, dudas. Y es precisamente esa respuesta humana lo que hace que esta prueba sea tan relevante para nosotros hoy. Moisés, ya con la instrucción de Dios, se dirige hacia Egipto, donde se encuentra cara a cara con el faraón. En Éxodo 5:1-2, Moisés y su hermano Aarón se presentan ante el faraón y le dicen: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a que me celebre fiesta en el desierto. Pero el faraón no solo se niega, sino que responde con un desafío aún mayor: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? El faraón, al igual que muchos de nosotros en nuestra vida diaria, era un hombre lleno de orgullo y autosuficiencia. ¿Qué sabía él de un Dios que no reconocía? ¿Por qué debería hacerle caso a un Dios desconocido? Sobre todo si su imperio se mantenía firme y próspero. Y ahí es donde Moisés y Aarón enfrentan su primer gran obstáculo. La resistencia del faraón no será solo verbal, sino también práctica. En Éxodo 5:6-9, el faraón decide castigar aún más al pueblo de Israel, exigiendo que sigan produciendo ladrillos sin darles paja para la construcción.
La situación empeora aún más para los israelitas. El faraón no solo desoye la petición de Moisés, sino que en su corazón endurecido hace que la carga sobre los israelitas sea más pesada. Moisés, viendo el sufrimiento de su pueblo y cómo las circunstancias empeoraban, se siente devastado. En Éxodo 5, 22, 23, Moisés se presenta ante Dios y le dice: Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Es aquí donde Moisés, después de todo el entusiasmo y la seguridad que tenía al principio, se encuentra lleno de dudas. Moisés pensaba que, al seguir el llamado de Dios, las cosas deberían haberse resuelto rápidamente. Pero, como todos sabemos, las cosas no siempre salen como planeamos. ¿Cómo te sentirías tú si estuvieras siguiendo lo que Dios te ha pedido y en lugar de ver mejoras, las dificultades aumentan? Este es un punto crucial que todos enfrentamos en nuestra vida cristiana. No siempre lo que Dios nos llama a hacer es fácil, y a veces las circunstancias empeoran antes de mejorar. Sin embargo, lo que sigue es clave para nuestra comprensión de la fe. En Éxodo 6, 1, Dios le responde a Moisés: Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Es una lección fundamental. Cuando las cosas parecen ir de mal en peor, es cuando Dios está más cerca de cumplir sus promesas. No es que las dificultades desaparezcan de inmediato, pero Dios les da a Moisés y al pueblo de Israel la seguridad de que Él está trabajando detrás de las escenas, aunque no lo podamos ver inmediatamente. A medida que las plagas comienzan a caer sobre Egipto, la situación se vuelve aún más tensa. Cada plaga, desde el agua convertida en sangre hasta las langostas, no solo eran castigos para Egipto, sino también lecciones para Moisés, el pueblo de Israel y el faraón. Cada plaga era un recordatorio de que, aunque parecía que la situación se complicaba, el poder de Dios no tenía límites. Cada una de estas plagas era también una oportunidad para que Moisés creciera en su fe y en su obediencia. El hecho de que Dios estuviera obrando de manera tan poderosa debía darle a Moisés la seguridad de que no estaba solo, de que Dios no lo había llamado a hacer algo imposible sin proveerle la fuerza para llevarlo a cabo. Lo que vemos en esta prueba es una lección profunda sobre la perseverancia en la fe y la confianza en que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen estar fuera de control. Moisés no sabía cómo ni cuándo, pero debía confiar en que Dios cumpliría lo prometido. A veces, en nuestras propias vidas, las respuestas que buscamos de Dios no llegan de inmediato, y las dificultades aumentan, pero esas pruebas, esa resistencia, son parte del proceso por el cual Dios nos moldea y nos prepara para lo que está por venir. Lo más importante aquí es que Moisés no se rindió. Aunque las circunstancias empeoraron, aunque su fe fue puesta a prueba, Moisés siguió adelante. Y aunque el faraón se resistió una y otra vez, Dios cumplió lo prometido. La obstinación del faraón solo sirvió para mostrar el poder de Dios y la firmeza del plan divino. La liberación de Israel, aunque parecía retrasarse, estaba siendo orquestada por el poder soberano de Dios. ¿Te has sentido alguna vez desanimado cuando las cosas no salen como esperabas? ¿Alguna vez has sentido que, al hacer lo correcto, las dificultades solo se intensifican? Este momento en la vida de Moisés es una poderosa lección para nosotros. Dios nunca nos ha prometido que el camino será fácil, pero sí nos promete que Él estará con nosotros siempre, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso del proceso. Así como Moisés, tú y yo también debemos perseverar. Las puertas que Dios abre no siempre se abren de inmediato. A veces debemos enfrentarnos a la resistencia, a los desafíos y a las dificultades. Pero Dios está trabajando en esos momentos de prueba. La resistencia solo hace que el milagro sea más grandioso. Y entonces, después de todo el sufrimiento, las plagas y la resistencia del faraón, llega el momento de lo imposible. El momento que cambiaría para siempre la historia de Israel, la partición del Mar Rojo. Pero antes de que ese milagro ocurriera, Moisés tuvo que enfrentarse a la dificultad de ver la liberación aún lejos, sin saber cómo sucedería. Esta es la lección de la paciencia en la fe. Y la siguiente prueba, que será una manifestación directa del poder sobrenatural de Dios. Imagina esto. Después de años de sufrimiento, de clamor, de señales y milagros,
los israelitas finalmente logran salir de Egipto. El pueblo de Dios está libre, pero la victoria aún parece lejana. Están en el desierto, sintiendo el viento de la libertad, pero de repente al voltear atrás ven algo aterrador. El faraón, junto con su ejército, los persigue. Es en este momento que Moisés, en su corazón y en su fe, debe enfrentar su prueba más grande. El mar Rojo se extiende ante él y el ejército del faraón lo sigue de cerca. En este momento, Moisés no solo enfrenta la muerte, sino también la incertidumbre de no saber cómo escapar. En Éxodo 14, 10, 12, el pueblo de Israel, al ver que el faraón se acercaba con su ejército, comienza a quejarse. Ellos dicen a Moisés: «No había sepulcros en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto. ¿Por qué nos has hecho esto, sacándonos de Egipto?». La situación parecía desesperada. El pueblo no podía ver más allá de la inminente muerte que se les venía encima. Ya no podían regresar a Egipto porque el faraón los perseguía y no podían avanzar porque el mar estaba delante de ellos. Este es el clásico momento sin salida que todos hemos experimentado en nuestra vida. ¿Qué hacer cuando no hay opciones visibles, cuando todo parece perdido? En medio de este caos, Moisés, que en este punto ya ha sido probado varias veces, responde con una confianza que solo podía venir de su fe en el poder de Dios. En Éxodo 14, 13, 14, Moisés les dice al pueblo: «No temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que hoy os hará. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Este es un punto crucial. Moisés, sabiendo que no había forma de escapar, pone toda su confianza en el Señor. Y ahí, en ese momento de desesperación, Dios le habla directamente. En Éxodo 14, 15, 16, Dios le dice a Moisés: «¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco». ¡Qué increíble respuesta! Moisés, que ya había sido testigo de tantas maravillas de Dios, ahora debe confiar completamente en lo que parece imposible. Imaginen por un momento cómo debió sentirse. Dios no le dice: «Haz esto y te salvaré en un par de horas». No, la respuesta es clara y directa: «Hazlo ahora». Aquí es donde se ve la gran lección de la fe. Obedecer a Dios, incluso cuando la solución parece absurda. ¿Quién en su sano juicio iría a pensar que un mar se abriría solo con levantar una vara? Pero la obediencia de Moisés a la instrucción divina fue la clave. En Éxodo 14, 21-22, vemos el milagro. «Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo retirar el mar con un fuerte viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas». Imagina la escena: el mar se divide, y una pared de agua se levanta a ambos lados, creando un camino seco por el cual el pueblo de Israel puede atravesar. Esto no es solo un milagro, es un acto de poder sobrenatural que desafía toda lógica humana. El mar se convierte en un puente para la salvación del pueblo de Dios, pero el milagro no termina ahí. Mientras los israelitas cruzan a salvo, el ejército del faraón intenta seguirlos, pero lo que el faraón no sabe es que Dios ya tenía un plan para su destrucción. En Éxodo 14, 27-28, vemos cómo las aguas regresan a su lugar, cubriendo al ejército egipcio. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería de todo el ejército de Faraón, y no quedó de ellos ni uno. Es un momento de justicia divina. Lo que el faraón pensó que era su victoria, se convierte en su derrota total. En un abrir y cerrar de ojos, el ejército que persiguió al pueblo de Dios es destruido por el mismo mar que Dios abrió para salvar a Israel. Después de ver este milagro tan grande, Éxodo 14, 31 nos dice: «Y vio Israel aquel grande poder que Jehová había traído sobre los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo». Este milagro no solo fue un acto de liberación, sino una poderosa confirmación de que Dios siempre está en control, incluso cuando todo parece perdido. El pueblo, que había estado lleno de temor y quejas, ahora ve la grandeza de Dios de manera palpable.
Ellos creyeron en Jehová, y ese fue el punto de transformación que les dio la fe para caminar en el desierto hacia la tierra prometida. La tercera prueba de Moisés es una de fe inquebrantable, obediencia radical y confianza absoluta en el poder de Dios. En nuestras vidas, a menudo nos enfrentamos a mares rojos que nos parecen insuperables. Estos son momentos de gran prueba, de desafíos que parecen no tener solución, de situaciones que nos hacen sentir atrapados entre la espada y la pared. Pero, al igual que Moisés, podemos aprender a confiar en que Dios tiene el control absoluto de nuestras circunstancias, incluso cuando no vemos la salida. Dios no siempre nos promete que la vida será fácil. De hecho, a veces las circunstancias empeoran antes de que veamos la solución. Pero lo que sí nos promete es que Él abrirá caminos donde no los hay. No necesitamos ver la solución completa desde el principio, porque lo que Dios quiere de nosotros es obedecer, confiar y dar un paso de fe, incluso cuando no entendemos cómo sucederá. Como Moisés, muchas veces debemos levantarnos con confianza y fe, confiando en que Dios puede hacer lo imposible, porque Él tiene poder sobre todo lo creado, incluso sobre los mares más grandes de nuestra vida. Después de esta tercera prueba, Moisés y el pueblo de Israel estaban más cerca de la promesa de la tierra prometida. Sin embargo, antes de llegar a esa meta, Moisés y los israelitas necesitarían enfrentar más pruebas y desafíos. Pero de una cosa Moisés estaba seguro: Dios no lo había dejado solo, y su poder no tenía límites. Cada una de estas pruebas, aunque difíciles y dolorosas, fue un paso más hacia la revelación de la gloria y el poder de Dios. Y lo mismo es cierto para nosotros hoy. Las pruebas que enfrentamos no son el fin, sino el principio de lo que Dios puede hacer a través de nosotros si tenemos fe y obedecemos su llamado. Si algo nos enseñan las pruebas de Moisés, es que Dios nos está llamando a confiar en Él de una manera más profunda. Como Moisés, muchos de nosotros hemos enfrentado dificultades en la vida. Algunos hemos sentido el peso de las pruebas, la incertidumbre y la frustración de no ver respuestas inmediatas. Pero lo que Dios quiere enseñarnos es que, al igual que Moisés, no estamos llamados a hacer todo por nuestra cuenta. Él tiene el control. ¿Estás enfrentando un mar rojo en tu vida? ¿Te encuentras entre una situación que parece imposible de superar? Hoy, el mismo Dios que dividió las aguas está contigo. Él puede hacer un camino en medio del desierto y te está invitando a dar el paso de fe. Oración. Para terminar, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia vida. ¿En qué áreas necesitas confiar más en Dios? ¿Qué mares estás enfrentando que parecen insuperables? Recuerda que Dios está esperando que pongas tu fe y tu obediencia en Él. No importa cuán grande sea tu desafío, Él tiene poder para abrir caminos donde no los hay. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad y por las lecciones que podemos aprender de la vida de Moisés. Gracias porque, aunque nuestras pruebas puedan ser difíciles, sabemos que tú estás siempre con nosotros. Te pedimos que aumentes nuestra fe, que nos ayudes a confiar en ti, incluso cuando no entendemos el camino. Señor, abre caminos donde no los vemos y fortalece nuestra fe para que podamos seguir adelante en obediencia. Te amamos y confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí llega el momento de unirse a la misión de compartir la palabra de Dios. Si este video ha tocado tu corazón, te pido que me ayudes a llegar a más personas. Dale like a este video, suscríbete y comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Cada vez que lo haces, estás siendo parte de esta gran misión de llevar los misterios divinos a muchos más. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga siempre.